Hola, bueno, acabo de hacer mi quinto audio. El primero salió mal, así que voy a volver a repetirlo. Espero que este salga bien. Espero también que lo escuchen y me hagan las consultas respectivas a través del WhatsApp. Recuerden que todos los días yo los voy a estar esperando de 10 a 1:30. Y los que no puedan hacer consultas por ahí porque se quedaron dormidos por una vez, ¿no es cierto? Me pueden hacer las consultas vía mail. ¿Ya? Comencemos. Nos toca ahora ver la transcripción y la maduración de la ARN. Bueno, espero que vean el cursor. Voy a utilizar este lapicito ahí. Acá les voy a marcar con una flechita. Está el ADN y acá está la otra hebra de ADN. ¿Qué es lo que voy a copiar yo? Una secuencia solamente la de abajo. Si ustedes se fijan, no estoy copiando esta de arriba, sino que estoy copiando solo la de abajo. ¿Ya? Este trozo de ADN comúnmente se conoce como gen. ¿Qué es el gen entonces? Es una secuencia de nucleótidos que va a aportar información para la posterior fabricación de una proteína. Eso es básicamente un gen. ¿Cuántos genes tenemos? Muchos genes. ¿Ya? Hay aproximadamente 21.000 genes, dicen algunos, otros dicen que hay 25.000 genes, ¿ya? Y de los cuales 1.200 aportan instrucciones para la síntesis de una proteína. Fíjense que en esos 1.200 genes pueden haber desde 50 millones de pares de bases hasta 300 millones de pares de bases. Es bastante grande la cantidad de pares de bases que tiene, ¿cierto? Un gen puede tener más o menos que eso, ¿ya? Aquí en el medio, donde ustedes están viendo una secuencia que dice A, U, G, A, G, C, U, A, C, U, A, eso se supone que es, ¿cierto?, un ARN. ¿De dónde salió? Salió de la copia de este ADN que está acá abajo, ¿cierto? De este gen. ¿Y por qué hay que copiarlo? Hay que copiar esta secuencia porque esta secuencia de nucleótidos va a posteriormente salir al citoplasma y luego va a ser leído por los ribosomas. En cambio, el ADN es una molécula que, en el caso de los eucariontes, nunca abandona el núcleo, ni siquiera para formar una proteína. Por lo tanto, es como la declaración de la independencia original, se guarda en una biblioteca o se guarda en un lugar seguro y para trabajar con ella se hace una copia. Aquí es lo mismo. Para trabajar con la información del ADN se realiza una copia parcelada o por pedazos y esto es los ARN. Recuerden que hay ARN mensajero, hay ARN de transferencia, ARN ribosomal. En este caso, el que va a aportar la información para hacer una proteína es el ARN mensajero. Bueno, esta secuencia que estamos viendo acá nos va a servir para cosas básicas para entender eh, algunas cositas que tenemos que saber antes de iniciar la transcripción. Por ejemplo, acá ustedes ven una secuencia que se llama TAC. Bueno, la secuencia TAC se le conoce como secuencia de inicio y marca el inicio de un gen, donde comienza el gen que yo quiero cortar. Y acá ustedes encuentran una de las tres secuencias de término que existe, que es ATT. Hay otras dos más, que es ACT y ATC. Estas secuencias, como tienen tres letras, yo ya les había comentado antes, se llaman codones. Un codón equivale a tres bases. En este caso, timina, adenina, citosina, ¿cierto? Tres bases nitrogenadas. Acá está adenina, timina, timina, tres bases nitrogenadas. Eso se llaman codón. ¿A dónde se le llama codón? Se le llama codón a el ARN mensajero. Es un codón de lectura. ¿Ya? También, ¿cierto? Antes de la secuencia de iniciar el gen o la secuencia de inicio, acá hay unas secuencias de letras que se llama la caja Tata. Y sobre la caja Tata me voy a encontrar con una cantidad de proteínas que se conocen como factores de transcripción. Si estos factores de transcripción no están, no se produce el copiado de este gen. Ya no existe la copia del gen y no se va a producir un ARN mensajero. Entonces, como inicio de la enseñanza de qué es la transcripción, tenemos que saber estas cosas básicas. La secuencia de inicio, que es la secuencia TAC,
que hay una secuencia de término. En este ejemplo está la secuencia ATT, pero podría estar ACT o podría estar ATC, ¿ya? Y necesitamos la caja TATA, y sobre la caja TATA estas proteínas que se conocen como factores de transcripción. Si el factor de transcripción está activado, la proteína se copia. Si el factor de transcripción está inactivado, no hay copia de la proteína. Ahora, ¿quién produce la colocación o quien efectúa la colocación de los ARN mensajeros, perdón, de los nucleótidos de ARN? Es esta enzima que está acá, que se llama ARN polimerasa o POL, que es la abreviación 2 romano. ARN POL 2. Sigamos con la otra. En esta diapositiva hay una muestra general, como una panorámica del procedimiento hasta que lleguemos a obtener una proteína que sería esta, compuesta por 3 aminoácidos. En este caso ahí estarían colocándole el último, que sería serina, lisina, prolina, metionina y serina, ¿cierto? Se inicia con el ADN que está unido, ¿cierto? Está enlazado, y aquí está la secuencia que ustedes van a copiar, ¿cierto? Esta de abajo, que está en sentido 3, 5, y el ARN se copia en sentido 5, 3. ¿Ya? Fíjense que la copia es complementaria al ADN. Si aquí va una T, aquí va una A. Vamos a ver dónde está mi cursor. Va una T, va una A. Va una A, en vez de colocar una T, coloco una U, porque en el ARN mensajero no hay timina, sino que está disponible solamente el nucleótido uracilo. Si hay una G, si una C, perdón, coloco una G. Si hay una G, coloco una C y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es este ARN mensajero? La copia de este segmento de ADN, pero no se copia el de arriba, en este caso se copia una sola de las hebras. ¿Ya? Una vez que el ARN mensajero es copiado, ¿cierto? Sale del núcleo, va al citoplasma y ahí ocurre el proceso que vamos a ver en la otra clase que se llama traducción o también se lo conoce como la síntesis de proteínas. Este proceso es catalizado por los ribosomas. Los ribosomas son organelos que se encuentran libres en el citoplasma o pegados o adosados al retículo endoplasmático rugoso. ¿Ya? La función de los ribosomas es interpretar lo que dice el ARN mensajero y de acuerdo a lo que dice el ARN mensajero se van colocando en su lugar los aminoácidos de la proteína que se va a formar o a sintetizar, que es la palabra correcta que se usa en biología. Vamos con la otra diapositiva. En esta diapositiva se está mostrando el esquema de un cromosoma cualquiera y dice que este cromosoma X, podría ser el 23, el 15, el 12, no sé cuál, ¿cierto? Contiene aproximadamente 1000 genes, ¿ya? Y de aquí en la siguiente parte te dicen que el 1% del cromosoma corresponde aproximadamente a 10 genes y lo que nosotros queremos copiar es un gen. Por lo tanto, este pedacito que hay por aquí es un gen el que yo quiero copiar, que es este. Supongamos que fuese el gen de la insulina. Ups. Cuando termine de hacer estos audios voy a quedar experta en esta cosa. Ya, insulina, ¿cierto? Insulina. Si ustedes se fijan acá, esta sería la secuencia del gen que yo quiero copiar, el gen de la insulina, ¿no es cierto? Que me ayuda a sacar el azúcar de la sangre y llevarla a las células para que la célula produzca trabajo, haga esfuerzo, qué sé yo, y haga todos los trabajos que necesita cumplir para que yo siga viviendo. Y vamos a encontrar que mi gen va a tener secuencias o bases nitrogenadas que me van a servir para fabricar mi proteína, en este caso la insulina, ¿ya? Y otras secuencias de pares de bases nitrogenadas que no sirven para fabricar mi proteína, ¿ya? Las secuencias de pares de bases que sirven para fabricar mi proteína se conocen como exones y las secuencias de pares de bases que no sirven se conocen como intrones. Una vez que el ADN es transcrito hasta el ARN mensajero, se forma una molécula que se llama pre-ARN mensajero. ¿Por qué se llama pre-ARN mensajero? Porque tiene que sufrir un proceso de modificación en el cual va a significar para la célula que está listo para ser leído por los ribosomas. En este proceso, que se llama splicing,
en inglés o corte y empalme en español, significa que van a haber unas enzimas que tienen la capacidad de cortar estas secuencias intrónicas que no sirven para la producción de la proteína y luego empalmar o juntar aquellas secuencias que en este dibujo están en rojo y que van a formar el ARN maduro, que sería el que está acá abajo. Entonces vamos a tener que en el núcleo ocurre este splicing, que es el corte y luego el empalme de las secuencias que yo sí voy a ocupar para la fabricación de mi proteína, es decir, el ARN mensajero que efectivamente se va a traducir y me va a generar mi proteína que yo necesito, que va a ser la insulina, ¿cierto? Va a tener que ser modificado en el núcleo y después cuando esté listo se le van a agregar aquí una cola de varios nucleótidos de adenina, que son como unos 200 nucleótidos de adenina y se conocen como la cola, poli, mejor lo digo, ¿cierto? Poli A, la cola poli A. Y eso significa, es como un marcado celular que significa que el ARN está listo para salir del núcleo al citoplasma y luego posteriormente en la traducción va a ser leído por los ribosomas. En la otra diapositiva que estamos viendo, vemos un acercamiento de lo que yo les había comentado antes, que son estos factores de transcripción. Estos factores de transcripción se colocan detrás de la caja tata, que está aquí. Este es el gen que yo voy a, ¿cierto?, copiar con sus exones y sus intrones, etc. Y aquí sobre la caja tata se va a poner la enzima ARN polimerasa, que es la enzima que va a catalizar el proceso de colocación de nucleótidos de ARN. Pero para que ella pueda localizar el sitio de inicio, tienen que haber varios marcadores moleculares. Dentro de esto están los factores de transcripción. ¿Por qué dice activadores o represores? Porque hay factores de transcripción que van a permitir que la enzima ARN polimerasa copie el gen y otros factores van a estar en modo represivo, es decir, no van a permitir el copiado del gen. Todas las células de nuestro cuerpo, ustedes ya saben que tienen los mismos genes, ¿cierto? Porque vienen del cigoto y son exactamente iguales. Pero hay algunas dentro del procedimiento que se llama especialización, que hay algunos genes que los tienen reprimidos, es decir, nunca van a producir las proteínas que vienen determinadas por esos genes. ¿Por qué? Porque las células no las necesitan. ¿Ya? No todas las células realizan la misma función, por lo tanto, algunas células van a fabricar un tipo de proteína y otras células van a fabricar otras. Aquellos genes que los tienen todas las células porque los necesitan todos se llaman genes constitutivos. Y esos genes constitutivos siempre están activos, ¿ya? Porque siempre se están produciendo esas proteínas. Entonces, como resumen de esta diapositiva, ¿qué podemos sacar en limpio? Que para que un gen pueda ser transcrito, necesito varias cosas que tienen que tener antes, ¿cierto? La caja tata, la secuencia de inicio, los factores de transcripción y obviamente la ARN polimerasa tiene que reconocer todos estos marcadores moleculares antes de iniciar la transcripción de este gen para que se genere el ARN mensajero. En esta diapositiva se muestra una panorámica del proceso que tiene una iniciación, una elongación y un término, ¿cierto? ¿Qué sería la iniciación? Todo lo que hemos visto hasta el momento, es decir, que se reconozca el sitio de inicio, que se sepa, que se reconozcan los factores de transcripción, el promotor, la caja tata, y luego viene la elongación, que sería el proceso que hace la ARN polimerasa 2, que es copiar la secuencia que yo quiero del gen que a mí me interesa, o que a la célula le interesa copiar. ¿Ya? Eso sería elongación. ¿Y hasta dónde sigue copiando la enzima? Bueno, hasta que encuentre la secuencia de término, que ustedes ya saben que son 3. Una vez que la enzima encontró la secuencia de término, el ADN, ¿cierto?, se vuelve a enrollar. Y el ARN mensajero queda dentro del núcleo, en el caso de las células eucarionte, esperando este proceso de splicing o de corte y empalme. Acá estoy viendo exactamente lo mismo que es el ARN mensajero con sus exones y con sus intrones. Recuerden que
aquí les puse al ladito, ¿cierto? La secuencia de inicio es TAC, la secuencia de términos son 3, en el ADN estoy hablándose, porque aquí acuérdense que si fuera ARN estaría la U, aquí estaría, ¿cuál es la secuencia complementaria? ¿La T? No, perdón, me equivoqué, esto sería la A, la U y la G, es decir, AUG es lo que corresponde al codón que corresponde al ARN mensajero de la secuencia TAC del ADN, y así sucesivamente. Si es una A, le corresponde una U, si es una T, le corresponde una A, si es una C, le corresponde una G, ¿cierto? Entonces, UAG sería el codón que corresponde a la secuencia de término ATC. El codón de ATT sería U, A, A, y el codón de ACT sería U, G, A. ¿Ya? Tres bases en el ARN mensajero se llama un codón, y un codón corresponde a un aminoácido. ¿Cuál aminoácido? Lo vamos a ver en la tabla, ¿cierto? Que se llama código genético. Como les había dicho antes, si se acuerdan y recuerdan, estas secuencias que están aquí las tenemos que eliminar. Y el gen que va a resultar sería en azulito. ¿Ya? Sigamos. Otra diapositiva que les muestra el resultado del corte, ¿cierto? Y el empalme de las secuencias exónicas. Pero también viene otra materia que es interesante que ustedes la aprendan, a pesar de que en el libro del colegio no sale, que se llama el splicing o splicing alternativo. Yo tengo que sacar las secuencias intrónicas para madurar, ¿cierto? Mi ARN mensajero, y luego agregarle esta famosa cola de adenina, ¿cierto? La cola polía. Y así, con un mismo gen, en este caso de, aquí tengo, ¿no es cierto? Tengo el gen, le saqué todas las secuencias intrónicas y me quedé con las secuencias exónicas que serían E1, E2 y E3. Y aquí al lado lo mismo, tengo dos ARN mensajeros iguales, pero si yo le saco secuencias exónicas, como por ejemplo la verde, me voy a encontrar con que del mismo ARN mensajero yo puedo fabricar dos proteínas diferentes solamente eliminando los exones o incluso cambiándolos de posición. Es decir, un mismo ARN mensajero puede dar origen a varias proteínas diferentes. Es decir, un gen puede originar muchos ARN mensajeros o transcriptomas. ¿Qué es lo que es un transcriptoma? Son todos los ARN mensajeros que puede originar un mismo gen. ¿Les quedó claro? Si no, me lo preguntan, lo vuelvo a repetir. El splicing alternativo es la eliminación de secuencias exónicas. ¿Se acuerdan que los exones sí codificaban para aminoácidos? Y sacando los exones, lo que se llama el splicing alternativo, de un mismo gen, yo puedo, ¿cierto?, generar muchos ARN mensajeros diferentes. Y esos ARN mensajeros diferentes me pueden generar diferentes proteínas de un mismo gen. Acá les voy a adelantar la tabla del código genético. El código genético tiene dos características que en este momento me acuerdo, ¿ya? Que son, es universal. ¿Esto qué significa? Significa que si yo quiero saber si el codón CUU codifica leucina, ¿cierto? ¿Cómo sé yo que es universal? Porque cuando yo codifique el ADN de un caracol, codifique el ADN de un rosal, codifique el ADN de una pulga, codifique el ADN de un pez, me voy a encontrar que la secuencia o el codón CUU del ARN mensajero fabrica leucina. Es decir, en cualquier especie del planeta Tierra, ¿cierto? Todas estas secuencias codónicas del ARN mensajero fabrican exactamente el mismo aminoácido. Por ejemplo, UCU en todos los animales, plantas y seres vivos que ustedes se imaginan que tenga ADN, CUCU es el aminoácido serina. ¿Cuántos aminoácidos tenemos diferentes? Son 20. ¿Ya? Pero aquí en esta tabla ustedes pueden contar
codones, 64 codones, pero hay 64 codones, pero hay algunos codones que están repetidos. Esa es la otra característica del código genético que se dice que es redundante o degenerado. ¿Ya? Eso significa que para cada aminoácido, en algunos casos, hay más de un codón de lectura. Miren, acá está el codón de inicio, y estos S, S y S son los codones de término. Los codones de término son los únicos que no codifican para ningún aminoácido, sino que dice finalización. ¿Y qué significa? Que cuando el ribosoma, ¿cierto?, está llegando a ese codón, va a terminar la proteína. Ahí se desenlaza el ribosoma y se termina la proteína. Creo que esta diapositiva, antes de la última, y acá termina la transcripción, que no es tan difícil si ustedes ven. Básicamente transcribir es copiar, ¿cierto?, un segmento muy pequeño que es un gen del ADN y generar un ARN que puede ser mensajero, ribosómico o de transferencia. En este caso estamos hablando de los mensajeros, que son los más importantes para ver la síntesis de proteína. ¿Por qué les puse esta diapositiva? Para que recuerden un poco qué es una proteína y en lo que se puede transformar en la célula. Una proteína puede ser una enzima. Si no tuviéramos enzima, no podríamos tener ningún tipo de metabolismo, ni siquiera nutricional, no podríamos transformar ningún alimento, ¿cierto?, en nutrientes. Si no tuviéramos enzima, no podríamos, por ejemplo, defendernos de las enfermedades. Acá hay otro ejemplo que está muy en boga: los anticuerpos. Los anticuerpos son proteínas que producen los glóbulos blancos que nos ayudan a defendernos de la enfermedad, a inactivar microbios, inactivar virus, etc. También acá tenemos receptores, es decir, una célula es reconocida por otra célula a través de estas moléculas proteínicas, que en este caso están mezcladas con azúcares. Aquí está la proteína y aquí está el azúcar, que se llaman receptores celulares. ¿Ya? Tenemos proteínas de transporte que van a dejar que esta molécula ingrese o que esa molécula salga, es decir, no solamente lo que se ve como musculatura, como colágeno, como elastina, como proteínas de la coagulación son las proteínas que necesitamos, sino que hay otras proteínas que están invisibles a la vista del ojo humano en la célula y que son ultra necesarias para el buen funcionamiento del cuerpo. Entonces, en la próxima clase de audio, que esto recuerden que son repasos, que ya les mandé las guías y que las tienen que leer, en la próxima clase vamos a ver la síntesis de proteínas. Bueno, eso es todo. Espero que les haya servido y las consultas las espero cualquier día de la semana, de lunes a viernes, de 10 a 1:30.